Vamos a hablar con el doctor Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, referente de nuestra provincia de Córdoba. Muchas gracias, doctor, por llegarse aquí al móvil de Canal 10. Y para empezar a hablar, ¿qué sucede? Bueno, en realidad, como dijo nuestro gobernador, tenemos un aumento sostenido del número de casos. Eh, Nosotros mantuvimos una meseta alta de casos y sobre esa meseta alta de casos, después del pico que fue en octubre del año pasado, estamos asistiendo a lo que seguramente es la segunda ola de la enfermedad. ¿Estamos en las semanas más preocupantes? Probablemente este sea uno de los picos que vamos a tener. Eh, Habrá que ver qué pasa después, más entrado las estaciones más frías, a ver qué pasa con la cuestión del número de casos. Lo que sí es cierto ahora que estamos en una situación preocupante, una situación crítica, y necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos para tratar de que la disminución viral disminuya, ¿no? La situación de camas críticas hoy en el Hospital Rawson, y si tiene algunas referencias de otros hospitales. Bueno, de otros centros asistenciales, como se ha comunicado, la ocupación es baja, pero bueno, el Hospital Rawson ha seguido atendiendo también personas con diagnóstico de COVID que necesitan internación después del pico. También hemos partido de un piso alto de número de casos en el hospital y hoy, por supuesto, tenemos, depende de los días, pero entre un porcentaje en el Hospital Rawson, que es el centro de referencia, entre el 85 y 90%, ¿no? ¿Se mantiene siempre ese nivel alto? Hemos mantenido ese nivel en las últimas 2 semanas, por ahí con un poquito más de presión sobre el sistema y por ahí menos. El Hospital San Roque también, bueno, se trabaja coordinadamente con la directora, la doctora Nis, para evaluar el número de camas que tenemos, y sí tenemos un porcentaje de ocupación bajo en el hospital modular, que depende del Hospital Rawson también. En cuanto a las edades de las personas infectadas, seguimos manteniendo el nivel más bajo etario de personas más jóvenes. Bueno, en cuanto a la distribución etaria de los infectados, se está viendo que la distribución está yendo hacia la izquierda, es decir, hacia grupos etarios más bajos, pero todavía no hemos notado nosotros el impacto sobre el sector internación, donde en una comparación que hicimos hace 10 días atrás, al menos en los pacientes internados que accedemos nosotros a la base de datos, el grupo etario se sigue presentando igual que en octubre del año pasado. ¿El personal de salud cómo está? El personal de salud está muy cansado, muy agobiado, y eso también es preocupante porque son muchos meses de trabajo, muchos meses de estrés, sobre todo en aquellos lugares donde se asisten a los pacientes más críticos, y esto es actúa como contrapartida de lo que sucede afuera, ¿no es cierto? Es decir, en el hospital tenemos las mismas necesidades, los médicos están hechos del mismo material que las personas que circulan, y lógicamente cuando los médicos y el personal en realidad asistencial del hospital ve lo que sucede afuera, bueno, la verdad que... Lo que sucede afuera, ¿a qué se refiere? ¿A que la gente no tiene los cuidados suficientes? Que no toma conciencia de la realidad que es esta enfermedad, de que esta enfermedad enferma gravemente a las personas y mata a la gente, ¿no? Todos los días vemos las cifras de muertos se va incrementando, y la única forma en este momento de tratar de que esto se reduzca es tratando de reducir la circulación viral, y eso depende de nosotros. Cuando hablamos de los riesgos que se tienen cuando se contagia una persona por COVID, y también hablamos del personal médico y resaltamos la gran importancia que tiene en el nivel de los cuidados, también hablamos de cierta información que está circulando acerca de cómo reaccionan los pulmones frente a una lesión severa y cuando se le aplica el respirador, ¿no? ¿Cuál es la importancia de un personal capacitado que no se puede generar más personal capacitado? Digo, los tiempos son limitados, ¿no? Es el personal que está y hay que cuidarlo por eso. Bueno, la utilización de un respirador es un método sumamente técnico para su empleo, su implementación. No es solamente poner un respirador, hay que considerar un montón de variables físicas, variables matemáticas también, fórmulas que hacen que una persona reciba de la mejor manera un respirador. Colocar un respirador en una persona enferma con una enfermedad pulmonar grave
es una cosa muy delicada y que únicamente lo puede hacer personal muy capacitado. En el caso de la COVID, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, se agregan otras cosas que hacen que sea un pulmón sumamente difícil de ventilar en el sentido de usar el respirador. Por lo tanto, la experiencia del equipo asistencial es muy importante. Un equipo asistencial que no está preparado para esto puede dañar a una persona con la colocación de un respirador. Habitualmente es frecuente que se dé este tipo de lesiones. ¿Cómo se define esta situación que genera el respirador cuando no favorece, sino que empeora la situación? Bueno, es una cuestión clínica que se da habitualmente. Sí, es una cuestión clínica que tiene que ver, poner un respirador es una cuestión, digamos, es un aparato que impulsa aire, que impulsa oxígeno y que debe mantener cierta presión para no dañar la vía aérea. La vía aérea desde la entrada del tubo endotraqueal, del tubo que va hacia la laringe de la persona afectada, hasta la pequeña vía aérea, ¿no? Y la pequeña vía aérea, por una presión inadecuada, puede sufrir, puede romperse y provocar una lesión pulmonar grave, ¿no? Bien, eso en cuanto a la información que tiene que ver con los respiradores. Y lo paso a la situación de las embarazadas. Hoy se conoció la triste noticia de la segunda mujer embarazada en la provincia de Córdoba que falleció. Lograron salvar al bebé, pero estamos hablando ya de situaciones críticas que se empiezan a ver en grupos más vulnerables, ¿no? Que son las embarazadas. Bueno, esta no es la especialidad nuestra, digamos. Hay un centro que es el Hospital Florencio Díaz, que está destinado a la asistencia de las mujeres embarazadas, pero sí, desde el principio sabemos que es un grupo de riesgo, las mujeres embarazadas, donde por distintos motivos una afección respiratoria puede cursar con una enfermedad grave. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado en que nuestras embarazadas se contagien y tratar de evitar por todos los medios de que una mujer que esté embarazada se exponga al virus, ¿no? Bueno, doctor, por último, la vacunación, ¿por qué es importante? Vamos a transmitir este último mensaje a la población. Y la vacunación es importante porque reduce la circulación viral, hace que las personas, en vez de tener una enfermedad grave, puedan hacer una enfermedad leve. Esto no implica que no se vayan a contagiar, se pueden contagiar, pero lo que evita es la enfermedad grave, y la enfermedad grave es lo que satura el sistema de salud. No obstante, la vacunación, y habida cuenta de que todavía hay poca vacuna disponible en todo el mundo, no solamente acá, lo importante es que las personas se sigan cuidando, evitar las reuniones innecesarias, evitar las actividades que no son esenciales, usar el barbijo correctamente y permanentemente cuando uno sale de su núcleo, y el lavado frecuente de manos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí estaba. Me parece que el mensaje principal es justamente que la gente tome conciencia. Estamos en tiempos bastante difíciles. No se sabe bien cómo pueden ser las próximas semanas, cuando va a comenzar el frío. Y lo importante es que nos cuidemos, porque hay que también cuidar el sistema de salud de nuestra provincia para que, si lo necesitamos, esté en condiciones para poder atendernos, pero lo ideal es que no nos contagiemos. El mensaje y el resumen de lo que se vive hoy aquí en Córdoba en cuanto a la pandemia del COVID-19. Volvemos con ustedes.